Estimados participantes, tengan muy buenas noches. Sean bienvenidos a una sesión más del primer curso virtual de actualización laboral Perú frente al COVID-19, un esfuerzo realizado por los integrantes de la Comisión de Derecho Laboral de la Sociedad Peruana de Derecho. Esta noche nos convoca un tema importante. Nos convoca la sesión número 8 que indica las causas de extinción de la relación laboral y la protección contra el despido. Para esto, vamos a contar con la participación de uno de los integrantes de la comisión. Nos referimos al señor abogado Gerard Angles Yankee, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctor. Buen día, vamos iniciando y saludando a todos los que están al otro lado de la pantalla y yo desde este lado para presentarme. Mi nombre es Gerard Angles, soy abogado de profesión, especialista en Derecho Laboral y el día de hoy vamos a continuar con lo que es el primer curso virtual de actualización laboral Perú frente al COVID-19, organizado por la Sociedad Peruana de Derecho y la Comisión de Derecho Laboral. El tema que vamos a tratar el día de hoy son las causas de extinción de la relación laboral y la protección contra el despido, ¿no? Es lo que vamos a dilucidar en un escenario del sector privado. ¿Por qué? Porque vamos a ver el marco normativo, el marco jurídico de la relación laboral y cómo es que se extingue esta relación laboral. Por lo tanto, creo que podemos dar inicio a los primeros atisbos de lo que es el vínculo laboral, cómo nace el vínculo laboral y de qué efectivamente o en qué escenario jurídico nos encontramos. Para esto, vamos a hacer la clase de hoy en 4 estamentos, ¿no? Una introducción referente al vínculo jurídico, el vínculo laboral, cómo nace la relación contractual, la extinción, un concepto de lo que sería la extinción de contrato, las causales de extinción del contrato laboral o las causales de extinción del vínculo laboral y el despido por causal, ¿no? El despido como parte de este proceso de extinción y del mismo modo finalizando con la protección contra un despido injustificado. Por lo tanto, es importante recordar o es importante establecer en qué escenario nos encontramos. Primero debemos de establecer qué es el derecho al trabajo. Sin ello no podemos avanzar. El derecho al trabajo, según la Constitución, es el derecho de acceso libre, voluntario, que busca el bienestar social y personal, ¿no? Un bienestar personal, individual y un bienestar en la sociedad de que exista un trabajo para todos y que revalora la dignidad del trabajador y no solo la dignidad del trabajador, sino la dignidad del hombre. Por lo tanto, el conjunto de normas jurídicas está establecido para esta relación jurídico, esta relación obrero-empleador, ¿no? Jorge Machicado, un jurista clásico, nos dice que estos principios y reglas jurídicas regulan la relación obrero-patronal y tienen un objeto. El objeto es equilibrar la desigualdad que existe entre el obrero y el patronal, ¿no? O la patronal, como quiera denominarse. Sin embargo, como ya lo señalé, es un concepto clásico. De este concepto clásico podemos recuperar, podemos rescatar que las relaciones ya no se delimitan con obrero y patrón, sino se delimitan con trabajador y empleador. Lo que no ha cambiado es que el objeto de esta relación, el objeto de estos principios y estas reglas sociolaborales es que busque equilibrar esta desigualdad histórica, ¿no? Esta asimetría histórica entre el trabajador y el empleador. El derecho laboral históricamente protege al trabajador para que se pueda equiparar las fuerzas, para que puedan tener y estar a un mismo nivel con su empleador. A nivel constitucional, en la Constitución de 1993 podemos encontrar en los artículos 22 al 29 qué es lo que establece el derecho al trabajo, ¿no? Está desarrollado cuáles son, que nadie puede trabajar sin remuneración, que trabajarán 8 horas máximo, que no podrán ser despedidos sino por causa justa. Toda la protección a nivel constitucional la vamos a encontrar en el artículo 22 al 29. Entonces, claramente podemos establecer
que el derecho al trabajo es un derecho constitucional, de acceso libre, que revalora o regula las relaciones sociolaborales entre los trabajadores y empleadores. Es el punto de partida, porque de aquí vamos a analizar y va a forjarse la relación contractual en el sector privado, ¿no? Para esto, o con este análisis, podemos dar pie a lo siguiente. ¿Cuál es el marco normativo, el marco jurídico en el que nos vamos a encontrar? El marco jurídico en el que nos encontramos, o que vamos a desarrollar el día de hoy, es el Decreto Legislativo 728. Es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que regula el marco normativo del sector privado. También su decreto supremo, el 0196-TR, que establecen las fórmulas y protección frente al despido, la desvinculación y el inicio y el origen del contrato a plazo indeterminado o indeterminado. He aquí donde podemos continuar. Podemos establecer que las primeras pautas que hemos dado es que el origen del derecho al trabajo es un derecho constitucional y que una vez ya regulado a nivel constitucional se puede subdividir en normas específicas. En este caso, el decreto legislativo 728 que da origen a el vínculo laboral del sector privado, ¿no? ¿Y cuál es este origen del vínculo laboral? Según el decreto, existen dos tipos de trabajadores. Trabajadores a plazo indeterminado y trabajadores a plazo determinado o con contratos modales. Los trabajadores a plazo indeterminado son aquellos trabajadores que tienen un vínculo laboral permanente, que continuarán laborando por un tiempo indeterminado, un plazo indefinido. Por el otro lado, el nacimiento del vínculo laboral se da con trabajadores que podrán recurrir a laborar por un plazo modal, un plazo establecido, ya sea 3 meses, 6 meses, acorde a la naturaleza del contrato que ellos posean, sea un incremento de necesidad de mercado, un incremento de actividades, un contrato específico. Claramente el vínculo laboral, el inicio del vínculo laboral se da a través de uno de estos dos tipos de contratos. Por lo tanto, es importante saber que una vez que existe este nacimiento del vínculo laboral, es qué sucede o cómo podemos desvincularnos o cuáles son las fórmulas para desvincularnos laboralmente, lo que se conoce como la extinción del vínculo laboral o la extinción del contrato, cuáles son las causales para extinguir estos contratos, ya sea el contrato a plazo indeterminado o el contrato modal, ¿no? Cualquiera de los dos. Tienen diferentes consecuencias, diferente naturaleza, efectivamente, y las vamos a desarrollar ahora. Por lo tanto, vamos rápidamente a concretar de que el despido, vamos a concretar de que, ¿qué es la extinción del vínculo laboral? Si ya hemos señalado cómo nace el vínculo laboral, ya hemos iniciado cómo nace la relación laboral, ahora tenemos que entender cuál es el concepto de extinción del vínculo laboral. No es muy complicado más que establecer y señalar que la extinción del vínculo laboral es terminar la relación laboral, es la terminación de las obligaciones laborales y empresariales, la terminación de ambas partes. ¿Dónde qué? Donde cesan las obligaciones. Yo como trabajador ya no puedo ejercer mis labores o ya no debo ejercer mis labores y como empleador tampoco estoy obligado a cumplir con el salario, el pago, los bonos. Este tipo o esta extinción se puede establecer como un concepto de que es la terminación laboral donde cesan las obligaciones laborales del empleador y del trabajador. Simple, un concepto no muy complicado para la extinción. Y ahora bien, se puede establecer cuáles son las causales que existen en la extinción del derecho laboral, cuáles son las causales para poder desvincularnos, para poder extinguir el contrato laboral. Yo he determinado 3 puntos, ¿no? Tres aristas clarísimas causales de extinción. Esto relacionado con el artículo 16. El artículo 16 del decreto legislativo nos establece una serie de elementos, una serie de puntos por los cuales se puede lograr la extinción del vínculo laboral. Por lo tanto, yo he puesto que el primer punto será causado, el segundo será cuando son causas ajenas a la voluntad y el último que es un despido, que es diferente, ¿no? Cada uno con
distintas aristas en sus liquidaciones, distintas aristas de la forma o cómo nace. Así que dentro de las causales de extinción que tienen una causa y está justificado, está la renuncia, la terminación del servicio, el mutuo disenso, que son causas que pueden ser controladas. La renuncia puede ser controlada, la terminación y el mutuo disenso, ¿no? Son causas en las que existe la voluntad tanto unilateral del empleador o la causal unilateral del trabajador, o cuando existe una unión de ambos. Por lo tanto, estas son causas o la extinción causada está relacionada a la voluntad de las partes. La siguiente es las causales o la fórmula de extinción por causales ajenas a la voluntad de las partes. Estamos hablando de causas que no pueden ser controladas ni por el empleador ni por el trabajador. Ejemplo, el fallecimiento, la invalidez absoluta, la jubilación, tanto por un accidente, por el paso del tiempo, ¿no? Causales ajenas a la voluntad de las partes. Y el despido que puede ser un despido justificado, que está establecido tanto que sea por la capacidad del trabajador o la conducta del trabajador. Y finalmente, una fórmula de extinción es el despido injustificado. Entonces, podemos establecer que el decreto legislativo 728 nos pone 3 fórmulas para extinguir la relación laboral. La primera fórmula está señalada cuando existe una voluntad o cuando existe una conciencia de las partes que estaría relacionada a la renuncia como un acto unilateral, al mutuo disenso como un acto bilateral, un acuerdo entre partes, o también a la terminación del contrato o la terminación del servicio específico. Las causales ajenas a nuestra voluntad serían causales como el paso del tiempo en la jubilación, un accidente, un caso de caso fortuito, fuerza mayor, un accidente, y la última que serían las causales frente a un despido, ya sea por su conducta o por la capacidad propia del trabajador. Entendiendo que estas causales se desprenden del artículo 16 del decreto legislativo 728, ahora vamos a desarrollar cada una de ellas para verificar y establecer cuáles son o cómo se puede dar este tipo de causales de extinción en cada uno de los casos, ¿no? Primero partamos por la renuncia. ¿Qué es la renuncia? ¿Qué es la terminación de servicio? ¿Qué es el mutuo disenso? Son las causales de extinción donde uno puede controlar o puede tener cierto margen de control referente a ellas. La renuncia es el acto unilateral que establece o que realiza el trabajador para cesar sus funciones, para cesar sus obligaciones. La ley establece que la renuncia tiene un procedimiento. El procedimiento es que tiene que solicitarlo por escrito, con 30 días de anticipación. No, la renuncia está establecida a ello. ¿Por qué? Porque la ley dice, todo empleador debe de conocer previamente el acto de renuncia. ¿Puede ser una renuncia verbal? Sí, también, por supuesto, puede ser la renuncia verbal, pero no tendremos una prueba del tiempo establecido, no tendremos una prueba desde qué fecha se va a iniciar el plazo del cómputo de los 30 días. Es obligatorio que yo presente, por ejemplo, mi renuncia el día de hoy y tengan que pasar 30 días para que se consolide la renuncia. No, la ley establece, o el decreto legislativo 728 establece que el empleador puede exonerarte de esos 30 días. Pero escuchen, ¿no? Dice, el empleador puede exonerarte. No dice que está obligado a exonerarte. Dice que puede exonerarte de los 30 días. La mayoría de empleadores puede decir que sí, la mayoría puede decir que no sabemos, ¿no? Pero la norma establecida como requisito es la renuncia se puede dar de forma, o se debería dar de forma escrita, ¿para qué? Para establecer que su manifestación de voluntad es cierta y se considere una fecha válida desde el momento de la presentación. ¿Para qué? Para que se pueda solicitar, si el trabajador lo estima, solicitar los 30 días, que se le eximan los 30 días de anticipación que establece la ley, o simplemente renunciar. El trabajador, el empleador, puede rehusarse a otorgarle los 30 días que establece la ley,
y no eximirlo de este plazo, sí, efectivamente, los empleadores están en el derecho de no eximir no eximirlos de los 30 días anteriores de la presentación de la solicitud de renuncia. Por lo tanto, esto será ya un tanto entre un acuerdo entre el empleador, qué tan necesario es el trabajo de este señor, qué tan necesaria es la renuncia, y ya se verá en cada caso puntual. Podremos conceptualizar y podemos finalizar que la renuncia como acto unilateral, quien la decide es el trabajador y tendrá que hacerla por escrito. ¿Podrá hacerla verbal? Sí, podrá hacerla verbal, pero no tendremos un medio probatorio con el cual, digamos, tal fecha presenté mi renuncia y desde tal día se debe contabilizar mi exoneración o no de los 30 días. Por lo tanto, recomiendo que se haga a nivel escrito, ¿no? Otro, terminación del servicio. Esto es lo que conocemos o lo que hablábamos al inicio de que el vínculo laboral de los trabajadores inicia o nace por un plazo indeterminado o un plazo determinado. Los contratos por incremento de actividad, necesidad de mercado, servicio específico, tienen un plazo específico, 3 meses, 6 meses, 8 meses. Una vez que finaliza el contrato, se termina el servicio, automáticamente se extingue el vínculo laboral. ¿De quién depende de ello? ¿De quién depende esta particularidad? Del empleador. El empleador tiene la facultad de establecer cuándo requiere trabajadores como incremento de actividad o necesidad de mercado. Entonces es controlable, ¿no? Es otro punto que es controlable. En este caso, la terminación está en manos del empleador. Él decide cuándo o qué tiempo necesita este servicio específico, este incremento del trabajo. Por lo tanto, el segundo punto de la extinción del vínculo laboral estará relacionado a la terminación contractual modal que ha desarrollado o que ha tenido un trabajador y un empleador. Otro de los acuerdos con voluntad es el mutuo disenso. Se extingue el vínculo laboral, se extingue la relación laboral con el mutuo disenso. ¿Y qué es el mutuo disenso? El mutuo disenso no es otra cosa que el acuerdo entre las partes, el acuerdo entre el trabajador y el empleador. ¿De qué? De extinguir el vínculo laboral. El día de hoy se ponen de acuerdo el empleador y el trabajador y empiezan y deciden no continuar con el vínculo laboral. Entonces, claramente estamos ante el mutuo disenso, que es un acuerdo, es la manifestación de voluntad entre el empleador y el trabajador. Muchos trabajadores preguntan y dicen, ¿cuánto me corresponde de liquidación en cualquiera de estos casos, ya sea en la renuncia, ya sea en la terminación contractual o el mutuo disenso? Un error que cometen los trabajadores, un error muy común, es creer que la liquidación es un concepto que se le debe otorgar, es un beneficio económico que se les otorga a los trabajadores cuando finalizan o cuando se extingue su vínculo laboral. Es un error, ¿no? Porque la liquidación no es otra cosa que el documento en el que se plasma los beneficios laborales. Los beneficios laborales, como pueden ser CTS, gratificaciones, vacaciones truncas. En el primer punto de extinción laboral, en una renuncia, ¿qué derechos me corresponden? Me corresponden los derechos innatos a la persona, que son tu salario del mes, tu CTS, que debe estar depositada en el banco, gratificaciones truncas, vacaciones truncas. Son los derechos inherentes que estarán plasmados en tu liquidación. La liquidación no es un concepto extra, la liquidación es un documento en el cual se plasma estos beneficios. ¿Por qué hacemos este paréntesis? Para que los trabajadores y los abogados conozcan que existe esta diferencia, ¿no? La liquidación no es un concepto extra. Cuando se termina el contrato, que como segunda fórmula de extinción del vínculo laboral, ¿qué beneficios? Los mismos que una renuncia: CTS, vacaciones, gratificaciones y salario. A diferencia del mutuo disenso, el mutuo disenso, al ser un acuerdo voluntario entre ambas partes que manifiestan que deciden extinguir la relación laboral, se entiende que podemos llegar a acuerdos. Es decir, que yo le puedo decir a mi empleador cuánto requiero como un pago para desvincular. Y el empleador me dirá, hay un monto económico, dejemos de trabajar para que ya no trabajes con nosotros. Para este
tipo de casos o para estos casos no existe una tabla, no existe una fórmula mágica que nos pueda decir cuál es el tiempo, cuál es el porcentaje que debe recibir un trabajador cuando hay un mutuo disenso. No existe una tabla. Sin embargo, por usos y costumbres, los empleadores suelen ofrecer a los trabajadores en un acuerdo de mutuo disenso un salario y medio por cada año trabajado, ¿no? Máximo 12. ¿Qué hacen? Hacen una equiparación de la indemnización del despido arbitrario y la trasladan a un acuerdo del mutuo disenso. Sin embargo, esto no es una regla, no es una ley, simplemente son usos y costumbres que se van dando en nuestro día a día del derecho laboral. Por lo tanto, un trabajador y un empleador podrán acordar a través de un cese por mutuo acuerdo o un mutuo disenso el monto que les parezca conveniente, ¿no? El trabajador interiorizará y valorará cuánto cuesta el desvincularse, cuánto cuesta su estabilidad laboral. Lo mismo el empleador tendrá que decir cuánto cuesta el desvincularse de esta persona y llegar a un acuerdo por mutuo disenso. Es lo que se establece, ¿no? Como 3 causales de extinción del contrato dentro de donde puede existir voluntad de las partes o acuerdo de las partes. Recuerden, estamos hablando de las primeras 3 fórmulas para extinguir la relación laboral: renuncia, terminación del servicio o el contrato modal y el cese por mutuo disenso, ¿no? El acuerdo de mutuo disenso. Son las 3 primeras causales que podemos desarrollar o que podemos encontrar dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, continuando, ¿qué más podemos encontrar? Ahora vamos a encontrar causales que están o que son ajenas a nuestra voluntad, ajenas a la voluntad del empleador, ajenas a la voluntad del trabajador, como por ejemplo el fallecimiento. En una coyuntura en la que nos encontramos como esta tan grave del COVID-19, es muy probable que muchos trabajadores hayan fallecido a causa de un acto que no se puede controlar, ¿no? Un acto que es imprevisible. Por lo tanto, el fallecimiento, ya sea por causas naturales, por causas de enfermedad, es una forma de extinguir el vínculo laboral que estará fuera de nuestro alcance o fuera de nuestra manifestación de voluntad. Es decir, que no existe fórmula para controlarlo. También se extingue el vínculo laboral cuando existe una invalidez absoluta permanente. ¿Qué quiere decir o cuándo se considera invalidez absoluta permanente? El decreto legislativo 728 viene analizando esta invalidez hace muchísimos años y desarrolla y dice, se considera invalidez absoluta permanente cuando pierdes las capacidades físicas o mentales de forma permanente, pero esto tendrá que ser corroborado con un médico, pero un médico así cualquiera no. La invalidez primero se tiene que establecer por el tiempo del descanso médico que has venido gozando, ¿no? Después, o acorde al accidente grave que hayas podido tener. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? El empleador tiene que recurrir o el trabajador tiene que recurrir a una junta médica. Esta junta médica, ya sea del MINSA o de salud, es quien desarrollará y emitirá un informe de invalidez. Y en el informe dirá, el señor tantos tiene invalidez absoluta permanente, no es apto para el trabajo, tiene invalidez absoluta parcial, es apto para el trabajo. Por lo tanto, una fórmula de extinción del vínculo laboral es cuando el médico o la junta médica establece la invalidez absoluta permanente. Cuando se tiene este certificado, el empleador puede dar por extinguido el vínculo laboral. ¿Es una causal válida? Sí, es una causal válida que es sobreviniente a la relación laboral y que es imprevisible y que del mismo modo no podemos controlar. El último de los puntos es la jubilación. La jubilación es del mismo modo un acto imprevisible, ¿no? El paso del tiempo hace que no se pueda controlar la jubilación. Las 3 causas que tenemos aquí como 3 causas que las he asignado yo como ajenas a la voluntad de las partes, se tienen que desarrollar de forma clara, ¿no? Las causales ajenas a la voluntad de las partes, nuevamente, es el fallecimiento,
la invalidez absoluta y la jubilación. No podemos controlar el fallecimiento de una persona, no podemos controlar la invalidez absoluta de una persona, ni tampoco la jubilación, que es el paso del tiempo. El el decreto legislativo 728 desarrolla y dice, para que un trabajador pueda o se pueda extinguir la relación laboral de un trabajador por el paso del tiempo, por la jubilación, tiene que tener 70 años de edad, ¿no? A los 70 años, el trabajador podrá ser cesado o podrá el empleador solicitar la extinción del vínculo por jubilación. Entonces, 3 puntos que son ajenos a nuestra voluntad, claramente el paso del tiempo en la jubilación, 70 años, según la ley. Si usted tiene 70 años, el empleador le puede decir mañana, señor, usted ya no trabaja, ya no viene, porque ya cumplió el periodo establecido en la ley, que son 70 años. Del mismo modo, el empleador puede dar por extinguida la relación laboral cuando se obtiene el certificado de invalidez absoluta, ¿no? Invalidez absoluta permanente. En el primer caso, en el fallecimiento. ¿Qué derechos y obligaciones nos trae estas 3 causales? Ante el fallecimiento del trabajador como una causal de extinción laboral, los beneficios económicos y sociales que le corresponden a este trabajador serán pasados inmediatamente a los familiares directos, que primero soliciten o sean los herederos, ¿no? Herederos directos, y que estarán corroborados a través de una sucesión intestada, un testamento en el cual se declare que son los herederos. Entonces, podemos decir que ante la extinción del vínculo laboral por fallecimiento, los beneficios sociales no se pierden, sino son trasladados a los herederos, y los herederos podrán cobrar los beneficios que le corresponden ante el empleador. En un caso de fallecimiento, en un caso de la causal por invalidez absoluta permanente, los beneficios que se le otorga al trabajador estarán regulados tanto en su seguro de salud o en los seguros permanentes, ¿no? En los seguros propios que tiene el trabajador o en el seguro que el empleador otorga. 2 causas diferentes, o debemos hacer un paréntesis en esta causa de la invalidez absoluta permanente, porque se tiene que establecer primero cómo se ha originado, porque si se ha originado por un accidente de trabajo, inmediatamente es responsable el empleador. Entonces, el empleador tiene la obligación de cubrir los seguros y las indemnizaciones correspondientes. Sin embargo, si el accidente o la invalidez absoluta permanente es por una causa ajena al vínculo laboral, se tendrá que establecer o se tendrá que aplicar los seguros privados, ¿no? El seguro privado que tenga en RIMAC, en Pacífico, los seguros propios privados contra accidentes. Hay una diferencia en este punto cuando hablamos de la extinción del vínculo laboral por invalidez absoluta permanente. Para poder ver los beneficios que le corresponden al trabajador, se debe señalar o se debe establecer cómo se originó esta invalidez absoluta, si fue a través de un accidente o fue a través de un accidente dentro del trabajo o fuera del trabajo. Esto es muy importante y primordial, porque de ese modo se podrá desarrollar y se podrá estimar las indemnizaciones que le corresponden al trabajador por esta causal de extinción laboral. De este modo, podemos continuar con el último, que es la extinción del vínculo laboral por jubilación. ¿Qué pasa cuando uno se jubila? Dice que la jubilación está establecida a partir de los 70 años. ¿Qué beneficios obtiene? Del mismo modo, se tiene que verificar que el trabajador, ya sea que esté afiliado a la ONP o a la AFP, cada uno de estos 2 rubros pensionarios tendrán que ser beneficiados al trabajador independientemente de su edad de jubilación, ¿no? Cada uno tiene un cierto requisito. Las AFP es un requisito de determinado tiempo de aportación, un beneficio. En cambio, en el sector público, la ONP, será que aportes 20 años, tengas más de 65 para jubilarte, 70 en el sector privado, y podrás acceder a los beneficios propios. Por lo tanto, podemos finalizar que la extinción laboral
referente a causas ajenas a nuestra voluntad están relacionadas a tres puntos, ¿no? El fallecimiento, la invalidez y la jubilación. Son los 3 puntos claves para la extinción del vínculo laboral. Ahora vamos a hablar de la extinción del vínculo laboral, ya no por causales como las que hemos señalado, ¿no? Causales del tiempo, causales que pueden estar en la manifestación de voluntad de ambas partes, empleador, trabajador, sino ahora vamos a hablar de la extinción del vínculo laboral por despido. ¿Qué es el despido, no? El despido por capacidad del trabajador y 2, por conducta del trabajador. 2 cosas claras. Podemos señalar que es una causal justa, una causal justificada para la ruptura del vínculo laboral o la extinción de este cuando hablamos de un despido. Y cuando frente a la extinción del vínculo laboral de despido por capacidad del trabajador. La ley dice, 1, cuando el trabajador tiene un detrimento de la facultad física o mental o ineptitud en su trabajo, sobrevenida y determinante para el desempeño de sus tareas. Aquí tenemos que hacer nuevamente un análisis propio referente a ¿qué es esta causal? ¿Cuándo estamos frente a esta causal? Esta tercera o esta sería la primera causal de despido, ¿no? La primera causal de un despido justificado, una extinción del vínculo laboral referida a la capacidad del trabajador. La capacidad del trabajador se entiende a una aptitud física o una aptitud mental. Dice que la primera causal de extinción válida es el despido por detrimento de la facultad física. Veamos, ¿cuándo tenemos un detrimento de la facultad física? Puede ser por una enfermedad congénita, una enfermedad sobrevenida con posterioridad al trabajo, un accidente o algún un incidente, ¿no? Un incidente propio, un incidente, digamos, alguien le dispara, causas ajenas a la voluntad propia y que son establecidas directamente a nuestra capacidad física, a nuestra facultad física para poder prestar nuestras funciones laborales. ¿Quién va a regular esto? Nuevamente recurrimos a los órganos de salud, a los estamentos de salud, porque los órganos de salud, las instituciones de salud, son quienes van a desarrollar y van a determinar cuándo estamos ante una pérdida grave de nuestras facultades físicas o mentales. Si estamos frente a una facultad física, del mismo modo, el médico, a través de una junta médica, tendrá que establecer qué porcentaje de detrimento tengo para que se me considere ya sea una incapacidad parcial, una incapacidad permanente o un detrimento físico que no pueda cumplir yo con mis funciones. Ejemplo, ¿no? Si mis funciones laborales están relacionadas a prestar labores cotidianas de ventas, ¿no? De ventas por teléfono. Si mi trabajo es realizar ventas por teléfono y ante un accidente pierdo la movilidad de mis piernas, ¿esta capacidad física hará que ya no pueda prestar mis funciones laborales? Evidentemente que no, ¿no? Porque mis funciones las realizaré y las he realizado siempre desde una máquina telefónica sentado. Entonces, este detrimento físico no será aplicable directamente a este caso. Por más de que he perdido la movilidad de las piernas, no será directamente calificado para poder decir que he perdido el detrimento o tengo un detrimento físico y no puedo realizar mis labores, ¿no? En esta causal del despido está relacionada directamente a las funciones que presto, porque puede ser que tenga un detrimento físico, o sea, que tenga una deficiencia física por cualquier causal, accidente, sobrevenida, enfermedad o lo que sea, y que esta causal tiene que estar relacionada directamente al cumplimiento de mis funciones. Pongo un ejemplo, nuevamente, el mismo ejemplo. Ejemplo que yo trabajo en una central telefónica realizando llamadas, un call center. Para esto, sufro un accidente y pierdo la movilidad de mis piernas. Este detrimento físico
¿será primordial para no poder cumplir mis funciones laborales? Yo creo que no, porque mis funciones laborales son realizar llamadas telefónicas, a lo cual utilizo las palabras, utilizo el oído, las manos, la comunicación, mientras que la movilidad física solo será dependiente para el acceso al trabajo. Una situación diferente y que sí sería corroborada como detrimento de la capacidad física para extinguir el contrato es cuando, por ejemplo, mis labores sean las de un trabajador de construcción civil, en las cuales yo sea un obrero y tenga que prestar mi función de apoyo a los constructores, de apoyo físico, ¿no? Netamente físico. Es decir, que tengo que llevar latas de cemento, bolsas, tengo que trasladarlas de aquí a allá la maquinaria. Y en el mismo caso sufro un accidente en el cual ya no voy a poder realizar esta actividad física. Aquí hay una diferencia. La actividad física o primordial de mi función laboral es realizar una función manual, directa, soy un obrero, y la pérdida de la movilidad de mis piernas va a afectar directamente o va a incidir directamente en mis funciones laborales. En este caso, el trabajador o el empleador tiene la opción tanto de reorganizar al trabajador en un puesto laboral en el que pueda desempeñarse adecuadamente o, si no existe un puesto por la naturaleza del trabajo, acceder o va a poder extinguir la relación laboral por un detrimento de lo que es la facultad física. Entonces, claramente estamos ante este tipo de casos, ¿no? Dos ejemplos en los cuales hemos desarrollado cuando nos encontramos frente a una causal válida de extinción del vínculo laboral. Del mismo modo, recordemos, no es la única causal de despido o como fórmula de extinción, dice el detrimento de la facultad mental. Esto también se puede dar a consecuencia o raíz, ya sea de un accidente o de una enfermedad o propiamente del paso del tiempo, ¿no? De este modo, ¿en qué consiste el detrimento de la facultad mental? Efectivamente, que no tengas la cognición, no tengas el ámbito cognitivo de forma adecuada para prestar tus funciones laborales. Un ejemplo puede ser el paso del tiempo de una persona de 50 años que se le detecta Alzheimer, ¿no? Su capacidad física podrá continuar, estará activa, sin embargo, su capacidad mental va a sufrir un detrimento, por lo cual no va a poder prestar funciones laborales de forma adecuada. Por lo tanto, el detrimento físico, mental o la ineptitud del trabajador, que es lo que le señalaba, que es que no pueda realizar sus funciones, será un punto primordial para establecer esta causal de extinción, que sería el despido por capacidad del trabajador. El empleador podrá despedir a un trabajador que haya perdido la capacidad física, la capacidad mental o que ya no tenga la aptitud para poder desarrollar sus funciones propiamente. Entonces, creo que podemos concluir que la primera causal de extinción del vínculo laboral por despido por capacidad es la facultad o la pérdida de la facultad física o mental o la ineptitud para desarrollar sus funciones. Claramente, esto nos va a ayudar a poder definir cuando estamos en un escenario como este, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar a definir el escenario? Va a ayudarnos a definir el escenario los certificados médicos. La junta médica va a establecer cuánta es la pérdida mental, la pérdida física. De este punto vamos a pasar al siguiente, que es el rendimiento deficiente en la relación con la capacidad del trabajador. Estamos hablando de, nuevamente, capacidad, pero ¿desde qué punto de vista? Ya no desde un detrimento físico, mental, sino de un rendimiento, ¿no? Un rendimiento deficiente. El segundo punto, como lo pueden ver ustedes, es el rendimiento deficiente en la relación con la capacidad del trabajador. ¿Y qué es esto? No es otra cosa que señalar que los trabajadores en determinados puestos tienen que cumplir metas, tienen que cumplir
una función específica. Y no solo una función o una meta, sino que tienen que cumplir sus labores conforme a lo regulado, conforme a lo reglamentado por el empleador. Por lo tanto, dice, si el empleador te solicita que cumplas tus funciones de forma eficiente, será una causal de extinción del vínculo laboral por un despido cuando tú cometas un rendimiento deficiente. El rendimiento deficiente tendrá que ser comunicado por escrito al trabajador. Se le tendrá que decir, señor Juanito, usted viene haciendo un rendimiento deficiente, por lo tanto, se le conmina a que recupere esta fórmula de trabajo adecuado y realice sus labores o sus funciones laborales de forma adecuada. Un ejemplo de rendimiento o un ejemplo de lo que sería esta causal de despido por rendimiento deficiente es muy típica en los casos de las empresas que tienen que cumplir metas, ¿no? Metas como por ejemplo los trabajadores que venden seguros. Los trabajadores que venden seguros tienen que cumplir una meta mensual. Pongamos un ejemplo de que tiene que cumplir 100 ventas en un mes. Como tiene que cumplir 100 ventas, su meta será 100. Pero el empleador le ha puesto un parámetro que será 80 a 100, se considera un trabajador eficiente. Si logras 80 ventas, 90, 100, eres un trabajador eficiente. Se considera un trabajador deficiente cuando obtienes 50 a 70 o incluso menos, ¿no? De 70 para abajo será trabajador regular, de 50 para abajo será deficiente. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma dice que el empleador tiene la facultad de despedir por causa justa, por su capacidad, cuando el trabajador realiza una función deficiente. Quiere decir que este trabajador que tiene por meta todos los meses tener unas ventas de 70, 80, 100 seguros al mes, no logra cumplir estas metas, que usualmente las ha venido cumpliendo regularmente, ¿no? Mes a mes ha venido cumpliendo, ha habido un rendimiento de todas estas metas conforme a la norma, conforme a sus obligaciones, y que de repente ya no vende 100, no vende ni 50, no vende 30, 20, vende 20, 10. El empleador en este caso, conforme al decreto legislativo 728, conmina por escrito al trabajador y le dice, señor, usted está teniendo un rendimiento deficiente. Le vamos a dar un plazo de 2 o 3 meses para que pueda regularizar este rendimiento y pueda ser eficiente. Si el trabajador no recupera esta eficiencia, el empleador podrá dar por extinguida la relación laboral con un despido por capacidad del trabajador. Aquí debemos hacer otro paréntesis para hablar en la coyuntura en la que nos encontramos. En esta coyuntura del COVID-19 será exigible todos los porcentajes establecidos, todas las metas como rendimiento o como producción. Yo considero que no, dado que desde el mes de marzo nos hemos encontrado primero en un aislamiento social, cuarentena, y de segundo cuarentena, donde toda la economía nacional ha llegado a una recesión. Estamos en una crisis económica, estamos en una crisis sanitaria, por lo tanto, no sería exigible en este momento, por ejemplo, que se han reanudado algunas actividades, de que el empleador le exija que a los trabajadores que trabajan con metas o con cumplimiento de funciones establecidas mes a mes, no hayan cumplido o utilizar la pandemia o utilizar este rendimiento deficiente para decir que no has cumplido tus metas. ¿Por qué no podría el empleador utilizarlo? Porque estamos en una coyuntura diferente, ¿no? Una coyuntura sanitaria en la que si no se ha reactivado la economía de forma neta, tampoco se va a poder obligar a los trabajadores a que cumplan las metas establecidas anteriores a la pandemia. Tendrán los empleadores que establecer nuevas metas de producción, tendrán que establecer nuevas formas para poder medir este rendimiento de los trabajadores. Una cuestión diferente es cuando los trabajadores cumplen funciones propias y que no están relacionadas a metas, y por ejemplo, yo tengo que ir a trabajar de forma adecuada, normal día a día, y mi trabajo es manejar una máquina. Manejo la máquina y no tiene nada que ver con las metas mensuales.
pero sí se podría calificar como un rendimiento deficiente si yo manejo la máquina, no hago adecuadamente mi trabajo. Entonces, claramente podemos establecer que esta segunda fórmula de extinción claro, ¿no? Esta segunda fórmula de extinción del vínculo laboral a través de un despido por la capacidad del trabajador, para los casos puntuales de cumplimiento de metas, cumplimiento de porcentajes de trabajadores que tengan que realizar funciones mensuales, no podría aplicarse en este momento, sino tendrán que reajustarse acorde a la coyuntura en la que nos encontramos, que es una coyuntura de cuarentena, una coyuntura de recesión económica. Por lo tanto, el rendimiento deficiente en la relación con la capacidad del trabajador tendrá que ser vista en cada caso concreto y acorde a la coyuntura en la que nos encontramos. Otra fórmula para la extinción del vínculo laboral relacionada a la capacidad del trabajador es la negativa injustificada del trabajador a someterse al examen médico previamente convenido o establecido por la ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice que todos los trabajadores tendrán que realizarse un examen anual para establecer su salud, para establecer cuáles son sus falencias médicas, físicas o sus dolencias, tanto al inicio del trabajo o al posterior. La ley señala que si un trabajador va a ingresar a un nuevo empleo, el empleador tiene la obligación de tomar un examen médico para saber las condiciones de su salud, cómo está ingresando a trabajar. ¿Por qué es importante esto? Porque puede tener consecuencias, ya sea por una enfermedad profesional, por ejemplo. ¿Qué pasa si es que yo trabajo en una mina y yo voy y trabajo en la mina y resulta que ingresé al trabajo de forma sana, ¿no? Sin ningún problema en mi salud, pero por el trabajo propio de la mina en un socavón es que he tenido sobreveniente a esta relación laboral una enfermedad profesional, ¿no? Una enfermedad pulmonar. Para esto es importante los exámenes médicos. Uno, para establecer cómo usted ingresó al centro laboral, y dos, cada año ir evaluándolo para saber cómo está la salud de los trabajadores. ¿Para qué? Para determinar si tienen alguna enfermedad sobrevenida, alguna enfermedad sobreviniente al vínculo laboral, una enfermedad profesional o una enfermedad ajena al vínculo laboral. ¿Es importante? Sí. Y la norma dice que el empleador tendrá la facultad de despedir al trabajador cuando éste se niegue injustificadamente a someterse al examen médico anual. Es importantísimo esto porque tenemos que saber que todos los años los empleadores están obligados a realizar estos exámenes médicos a todos los trabajadores y del mismo modo todos los trabajadores están obligados a realizar estos exámenes propios de la salud. ¿Por qué es muy importante? Porque de ello se debe establecer cuáles son las falencias que uno puede tener. Por ejemplo, ahora para nosotros es muy común el uso de lo que se conoce como el pad del mouse. No sé si lo pueden ver, pero todos ustedes conocen lo que es un pad del mouse y muchos de ustedes tienen este pequeño mouse. ¿Por qué hago alusión a ello? Porque hace muchos años no se consideraba las enfermedades propias, por ejemplo, de las manos, del túnel carpiano, las enfermedades propias de las secretarias, como enfermedades profesionales, ¿no? A la fecha, en nuestro ordenamiento jurídico no hay un desarrollo jurisprudencial de ello, pero sí fuera de Perú, por ejemplo, en Norteamérica, se tiene como una enfermedad profesional el túnel carpiano. ¿Qué cosa es el túnel carpiano? Es una enfermedad que se produce en una inflamación de las manos. Las secretarias que están y que utilizan constantemente la computadora tienen este problema de esta enfermedad. No está considerada en Perú como una enfermedad profesional, pero fuera así. Y por ello es que les mostré el PAD, porque a raíz de estas demandas, de estos reclamos, es que se han establecido la creación de mouse ergonómicos.
Las empresas tienen que otorgar también sillas ergonómicas. ¿Para qué? Para proteger la salud de los trabajadores, porque si no se le otorga el adecuado mobiliario, al año de ingresar al trabajo, a los 2 años, pueden tener inconvenientes en su salud y estos serán reflejados en el examen médico anual. Por lo tanto, es muy importante, ¿no? Es muy importante establecer que los exámenes médicos sirven ¿para qué? Para establecer, uno, la salud del trabajador, dos, dónde el empleador tiene que reforzar sus puntos de prevención de riesgos. Prevención de riesgos como sillas ergonómicas, pates ergonómicos, implementos de seguridad en el trabajo. Es muy importante, por lo tanto, el examen médico. Y si un trabajador se niega a este examen médico, evidentemente el empleador podrá desarrollar y podrá decirle que se ha extinguido o que se va a extinguir el vínculo laboral por esta negativa injustificada. Entonces, podemos concluir que la extinción del vínculo laboral por el despido relacionada a la capacidad del trabajador se da en 3 estamentos. Cuando el trabajador pierde o tiene un detrimento en su facultad física o mental, y esta ineptitud hace que no se pueda cumplir con el adecuado desempeño de sus tareas. 2, cuando el rendimiento es deficiente en la relación con capacidad del trabajador, quiere decir cuando hay un rendimiento deficiente de tus funciones laborales. Y el último, cuando existe una negativa injustificada al trabajador a someterse al examen médico. Estas 3 causales son causales en las que el empleador podrá despedir, ¿no? El empleador podrá despedir a los trabajadores bajo una causa justificada. ¿Y cuál es esta causa justificada? La capacidad del trabajador. Ha perdido capacidad física, ha perdido capacidad mental, ha perdido capacidad para cumplir sus funciones o se ha negado un examen médico. Claramente, esta extinción está establecida en estos 3 estamentos que hemos señalado. Ahora vamos a hablar de la extinción del vínculo laboral, ya no por la capacidad, sino por la conducta del trabajador. Un despido relacionado a la conducta del trabajador. El decreto legislativo dice, la conducta del trabajador está relacionada a 3 cosas. Falta grave, condena por delito doloso y la inhabilitación del trabajador. Entonces, continuemos o podemos desarrollar qué es lo que dice. Cuando estamos frente a una comisión de falta grave, se considerará que es un despido justificado o es un despido justo cuando el trabajador, por su conducta, realiza la comisión de una falta grave. ¿Y qué es la comisión de una falta grave? ¿Dónde está regulada la comisión de una falta grave? La comisión de una falta grave está regularizada o está regulada en el artículo 25 del Decreto Legislativo 728. El artículo 25 del Decreto Legislativo 728 dice, son causales justas del despido, y hace una señalización A, B, C, D, F, ¿no? Puede ser, 1, el incumplimiento de las funciones laborales. 2, la falta grave relacionada a el faltamiento de palabra a los compañeros, trabajadores o al empleador superior jerárquico. El estado de concurrir al centro laboral en estado de embriaguez. Y determinadas, hay una fila, y hay determinadas causales propias del despido por falta grave. Entonces, podemos establecer que el despido por causa justa relacionada a la conducta, el primer acápite es cometer una falta grave relacionada o que esté relacionada directamente con la conducta del trabajador. Cabe establecer que para que el empleador tenga que imputar esta causal de extinción del vínculo laboral, tiene que ser de la mano del artículo 26 del decreto legislativo, el 728. ¿Por qué? Porque tiene que corroborar de forma objetiva la falta.
Es decir, que si el empleador imputa una falta grave, como por ejemplo haber concurrido en estado de embriaguez al centro laboral, el empleador tendrá que probar ello. ¿Y cómo lo probará? Lo probará con la concurrencia de un examen toxicológico en la policía, con la concurrencia del trabajador a la comisaría y que sea el respectivo examen de dosaje etílico. Esa es la comprobación objetiva. Por lo tanto, cuando hablamos de la extinción del vínculo laboral relacionada a la conducta por falta grave, está directamente relacionada a que el empleador va a imputar una causal de despido. A diferencia de las anteriores, la causal de despido está corroborada y comprobada previamente en un examen médico. Si recuerdan, cuando hablamos de capacidad o despido por capacidad, tiene que existir un examen médico, previamente tiene que existir un documento. Cuando hablamos de el despido por conducta o la extinción del vínculo laboral por la conducta del trabajador, el empleador es quien tiene que comprobar que se ha cometido la falta grave. Estamos hablando del artículo 25, que son las causales en las que se ha desarrollado, se establece cuáles son las faltas graves que ameritan el despido relacionada con la conducta del trabajador. ¿Existe un procedimiento? Claro que sí, hay un procedimiento propio para estas causales, tanto que es la comisión de falta grave, la condena penal por delito doloso, la inhabilitación, un procedimiento, ¿no? Un procedimiento de que se le imputará al trabajador la falta. Por ejemplo, si hablamos de la comisión de la falta grave por faltamiento de palabra al superior jerárquico, el día de hoy, un sindicato emite, o el dirigente de un sindicato establece a través de su Facebook palabras soeces o groserías en contra de su empleador. ¿Qué hace? El empleador inmediatamente toma conocimiento de esto a través de las redes sociales y tendrá que desarrollar el proceso de despido. ¿Por qué? Porque el procedimiento de despido por causal justificada a la conducta por falta grave del trabajador tiene que ser corroborada y comprobada de forma objetiva. Es decir, que el empleador tendrá que imputar una falta grave. Señor dirigente del sindicato, usted ha cometido la falta grave de faltamiento de palabra porque en sus redes sociales ha insultado a la empresa, ha hecho un menoscabo de la imagen institucional de la empresa y del gerente general, etcétera, ¿no? Y adjunto las imágenes. Este es el inicio del procedimiento del despido por causal o relacionada a la conducta del trabajador cuando se le imputa la falta grave al trabajador que ha cometido o se sospecha que ha cometido esto. El trabajador tendrá los derechos inherentes al debido proceso, al derecho de defensa. El trabajador tendrá que demostrar su inocencia y decir, no señor, no he sido yo, ha sido otro trabajador, o no es mi Facebook, etc. Tendrá el plazo de 6 días hábiles para presentar su descargo. Y posterior a ello, el empleador verificará y analizará el descargo y señalará, no ha podido justificar la falta grave, no se sustenta sus descargos de forma legal, por lo tanto, continuamos con el despido. O al revés, y decir, señor, sí, usted ha justificado que efectivamente no ha cometido la falta, por lo tanto, no procede el despido. Por lo tanto, cuando nos encontramos frente a la comisión de una falta grave y que el empleador quiere extinguir el vínculo laboral por esta falta grave, tendrá que desarrollarse un proceso, el procedimiento de despido. El procedimiento de despido inicia con la imputación de una falta y la comunicación al trabajador de la carta de preaviso de despido, así se llama, ¿no? Carta de preaviso de despido en la que yo, empleador, te conmino a que hagas tus descargos por la comisión de la falta grave estipulada en el artículo 25, inciso F, H, el inciso o la falta que haya cometido. Por lo tanto, inmediatamente procede la extinción del vínculo laboral si se corrobora o se comprueba que la falta grave es real. Otra fórmula de la extinción del vínculo laboral relacionada a la conducta del trabajador. Hablamos de la condena penal por delito doloso. ¿Cuándo estamos frente a la condena de un delito doloso? Cuando estamos frente a
un delito doloso. Tal como lo dice su nombre, primero tiene que señalarse que exista una condena, y para ello estamos hablando de una sentencia. Tiene que tener una sentencia. El trabajador que haya sido condenado por un delito doloso, aquí hay varias aristas. Primero, que estamos frente a una sentencia, porque dice el trabajador que haya sido condenado. Quiere decir que el trabajador que ya tenga una sentencia. No dice una sentencia de cosa juzgada, ejecutoriada, consentida. Dice una condena. Y las condenas se dan en el ámbito del derecho penal. En el ámbito del derecho penal se condena a una persona con 3 años, 5 años de pena privativa de libertad, se le condena con que haga servicios comunitarios. Hay una condena, es una sentencia. Por lo tanto, para aplicar este presupuesto, primero tendríamos que establecer que el trabajador tenga una sentencia. Esta sentencia sea condenatoria, ya sea a la pena privativa de libertad o una condena de servicios comunitarios, pero tiene que tener una condena. Inmediatamente luego dice por delito doloso, que es la segunda causal de este presupuesto. Dice que tiene que haber existido causa, motivo. Yo creo que aquí es muy importante hacer la diferencia entre lo que es de los tipos de delitos, ¿no? Un delito doloso, por culpa, por dolo, porque la norma establece de forma clara. Delito doloso quiere decir que el trabajador haya cometido un delito en contra de otra persona o de la sociedad de forma consciente, que haya tenido la intención. Y yo preguntaría, ¿se podrá condenar o se podrá despedir a un trabajador que tenga una sentencia por un delito culposo? Evidentemente que no, porque la norma dice la condena penal por delito doloso, si se dan cuenta. Si estamos hablando de ello, simplemente tendríamos que preguntar a un experto penalista y decirle que nos explique las diferencias claras entre la condena por delito doloso y la condena por delito culposo. Para cualquier estudiante de derecho, claramente existe una diferencia, ¿no? La culpa es que no ha habido la intención y el dolo sí se ha actuado con intención. Y la norma laboral dice que será una causal justa de extinción del vínculo laboral relacionada a la conducta del trabajador cuando el trabajador tenga una condena penal por delito doloso. Es decir, que ha habido una intención de cometer el delito. Solo en esos casos se puede dar por finalizado el vínculo laboral por la conducta del trabajador. Yo me atrevería a señalar que la condena penal por un delito culposo no entraría dentro de este tipo porque la ley 728 lo dice de forma clara, delito doloso, delito con intención de haberlo querido cometer. Pero si no ha habido la intención, simplemente no me podrían despedir por mi conducta porque yo no he cometido el delito de forma intencional, ¿no? Claramente, la norma establece esta diferencia desde el punto de vista del dolo y de la culpa. Por lo tanto, solo es sancionable con el despido aquellas condenas cuando exista un delito que haya sido corroborado y comprobada de forma clarísima la intención de cometer este hecho ilícito. Otro de los puntos, o el tercer punto, es la inhabilitación del trabajador. ¿Y cuándo estamos hablando de inhabilitación del trabajador? Estamos hablando de inhabilitación del trabajador cuando sea administrativa o judicialmente. ¿Cuándo se inhabilita? Se inhabilita más que todo a los trabajadores que ejercen una profesión, ¿no? Por ejemplo, que yo soy abogado y trabajo para el Ministerio de Justicia. Resulta que he cometido determinadas actividades a nivel administrativo y el Ministerio de Justicia me inicia un procedimiento disciplinario administrativo y como resultado es que me inhabilitan para ejercer mis funciones por más de 3 meses. Cuando sucede esto, el empleador puede solicitar la desvinculación o la extinción del vínculo laboral porque he sido inhabilitado administrativamente más de 3 meses. La norma dice que tiene que ser más de 3 meses para que proceda la inhabilitación de las funciones laborales y la extinción de la relación laboral.
Otra inhabilitación que puede ser judicial o administrativa. Un caso típico, un ejemplo típico es de los profesionales de la salud. Ejemplo, un profesional de la salud, médico y enfermera, que estén inmersos en un proceso judicial por negligencia médica. Que después del proceso se desarrolle y se establezca que tanto el médico y la enfermera tienen responsabilidad. El médico, una responsabilidad penal, una responsabilidad civil, y se le retira el título de profesional médico. Y a la enfermera se le suspende, ¿no? Se le hace una inhabilitación de sus funciones porque ha sido parte del proceso. Se le inhabilita por un año para que no pueda ejercer sus funciones. Ante esta situación, cuando toma conocimiento el empleador, puede extinguir el vínculo laboral, extinguir la relación laboral por causal sobrevenida referente a esto, ¿no? Que la trabajadora, la enfermera, ha sido inhabilitada judicialmente. Al ser inhabilitada judicialmente por más de 3 meses, el empleador puede dar por el vínculo laboral. Creo que está claro estos 3 puntos en los cuales nosotros vamos desarrollando y vamos viendo que se extingue el vínculo laboral por conductas del trabajador o por la conducta del trabajador y lo cual conlleva un despido cuando, el trabajador comete una falta grave, la comisión de una falta grave. 2, cuando el trabajador comete un delito doloso. 3, cuando el trabajador es inhabilitado de sus funciones laborales. 3 elementos clarísimos por los cuales el empleador puede despedir a los trabajadores para que relacionadas a su conducta, ¿no? Nuevamente está en la pantalla, pueden observar, ¿cuáles son? Estas son las 3 causales por las cuales se puede dar por extinguido el vínculo laboral relacionadas a la conducta del trabajador. Estamos hablando de un despido justificado. Claramente son 3 causales en los cuales existe el despido. ¿El despido qué? Plenamente justificado. Cuando el trabajador comete una falta grave dentro del ámbito de la relación laboral, cuando el trabajador comete un delito fuera o dentro del ámbito laboral y cuando el trabajador es inhabilitado administrativa o judicialmente. Esta inhabilitación administrativa o judicial tiene que ser mayor a 3 meses para que el empleador pueda despedirlos. Hasta aquí, señores, vamos a desarrollar la primera, podemos, a ver, un segundo, listo, hasta aquí hemos desarrollado cuáles son las causales de extinción señaladas en el decreto legislativo 728, artículo 16. Si se han podido percatar, solo hemos hablado de un artículo de la ley, pero este artículo tiene varias aristas, de las cuales se disgregan una serie de aristas. Haciendo una recapitulación de todo lo que hemos establecido, vamos a recordar las causales de extinción del vínculo laboral o las causales de extinción contractual, que las hemos dividido desde un inicio en 3 fórmulas, ¿no? 3 etapas claras. Primero, la extinción del vínculo laboral, que es causado cuando existe una renuncia, una terminación del servicio o un mutuo disenso. Estamos hablando de que estas causas existe una voluntad de las partes, la voluntad del trabajador de renunciar, la voluntad del empleador de terminar el contrato o el servicio o el incremento, la voluntad de ambas partes de llegar a un acuerdo por mutuo disenso. Inmediatamente estamos frente al segundo punto, que son las causales de extinción del vínculo laboral, cuando son ajenas a la voluntad de las partes. ¿Cuándo estamos frente a ello? Cuando existe un fallecimiento del trabajador, jubilación del trabajador o la invalidez absoluta permanente sobrevenida a la relación o al inicio de las actividades. Estas causales son ajenas a nuestra voluntad. Y la última, de la cual acabamos de hablar, que es el despido. El despido justificado cuando hablamos de la conducta del trabajador o cuando hablamos de la capacidad del trabajador. Dentro del despido, tanto por la capacidad o por la conducta del trabajador, nos hemos podido percatar que también se subdivide en determinadas ramas.
Cuando se extingue el vínculo laboral por despido por la capacidad del trabajador, se divide en otros tres elementos, que es la capacidad del trabajador cuando existe un detrimento de la facultad física o mental, cuando existe un rendimiento deficiente de la relación, un rendimiento deficiente, ¿no?, de la capacidad del trabajador, y el último, cuando existe una negativa injustificada del trabajador para prestar el examen médico. Estas son las causales de extinción por despido relacionadas a la capacidad del trabajador. Inmediatamente, las causales que se tienen por la conducta del trabajador nuevamente se dividen en otras tres. Se dividen tanto por la comisión de falta grave relacionada o establecida en el artículo 25 del decreto legislativo 728, por la conducta del trabajador por haber cometido un delito doloso, o la inhabilitación del trabajador por estar inmerso en alguna función administrativa o judicial y lo inhabilitan por más de 3 meses. Evidentemente, señores, estamos ante las causales de extinción que ya hemos desarrollado del artículo 16 del decreto legislativo 728. Si nos hemos percatado, estas causales de extinción están relacionadas tanto a la conducta, a la capacidad, al tiempo y a acciones propias que salen de nuestras manos muchas veces. Ahora, ya para terminar el tema del día de hoy, vamos a hablar acerca de la protección contra el despido, porque hemos hablado de una causal de justificación o una causal justa de la extinción del vínculo laboral cuando hablamos de el despido, cuando existe una causal o cuando existe una fuente, una prueba, un medio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el empleador solicita o el empleador ejerce su potestad y comete un despido injustificado, ¿no? ¿Cuál es la protección que tiene el trabajador frente a un despido injustificado? Por lo tanto, para este tema, primero tenemos que establecer qué tipos de despido tenemos en nuestra jurisdicción, en nuestro ordenamiento constitucional. El decreto que estamos analizando se ciñe a 2 tipos de despido: el despido arbitrario y el despido nulo. ¿Qué dice el despido arbitrario? El despido arbitrario es aquel que utiliza el empleador para desvincularse de un trabajador sin una motivación, sin una causa establecida, ¿no? Es un despido arbitrario porque simplemente el trabajador ejerce su potestad de despedir. ¿Cuáles son los requisitos? No existen requisitos, simplemente te dice, estás despedido porque simple y llanamente se me ocurre, o no me gusta tu forma de trabajo, estás despedido. Es el primer tipo que está inmerso en lo que es el primer tipo de despido en nuestra ley, que es el despido arbitrario. El segundo despido es el despido nulo, que también está establecido en el decreto 728, que dice, se considera despido nulo cuando al trabajador se le despide por determinadas causas. ¿Cuáles son estas causas? Cuando el trabajador es dirigente sindical, cuando el trabajador ejerce un reclamo en contra del trabajador, cuando el trabajador es discriminado, cuando el trabajador o la trabajadora está embarazada por haber presentado un reclamo en contra del empleador, por haber realizado actividad sindical. Son las causales por las cuales se considera un despido nulo. Estos dos primeros tipos de despido, que se considera la extinción del vínculo laboral por despido injustificado, se encuentran regulados en nuestra norma. Posterior a estos dos tipos de despido, se ha creado constitucionalmente, el Tribunal Constitucional ha desarrollado la creación de 2 tipos de despidos más, que es el despido incausado y el despido fraudulento. El despido incausado, constitucionalmente o a raíz de podríamos señalar a través del desarrollo jurisprudencial, ha señalado que se considera despido incausado aquel que se desarrolla sin causa motivo alguno. Más que todo está desarrollado, ha tenido un gran avance en los contratos desnaturalizados, ¿no? El despido incausado, o simplemente, si quieren conceptualizarlo, como aquel despido sin causa o motivo. ¿Se parece mucho al despido arbitrario? Sí, pero vamos a denotar que son diferentes en
en la reestructuración o en los efectos de estos tipos de despido. El despido fraudulento, por otro lado, ha sido creado también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y desarrolla y dice, estamos frente a un despido fraudulento cuando el empleador despide al trabajador, como por ejemplo con engaños, con ausencia de la manifestación de voluntad, cuando utiliza un principio de tipicidad no adecuado, ¿no? Ausencia de la tipicidad, con hechos perversos, engaño, falta de verdad, son algunos de los ejemplos del despido fraudulento. No es un número abierto, no es un número cerrado el despido fraudulento. No podemos decir que el despido fraudulento es aquel que se produce con el engaño, la verdad, y que solo es ello. No, porque la sentencia del Tribunal Constitucional dice, se produce el despido fraudulento como cuando, por ejemplo, se hace contrario a la verdad, se hace con engaño, se hace con ausencia de la manifestación de voluntad, se hace con vulneración al principio de tipicidad. Pone unos ejemplos nada más. ¿Puede tener otras aristas el despido fraudulento? Por supuesto que sí. Por lo tanto, vamos a establecer en esta primera etapa que la extinción del vínculo laboral por causales de un despido injustificado se plasman en 4 tipos de despido. Nuevamente, repetimos, los 4 tipos de despido son el despido arbitrario, el despido nulo, el despido incausado y el despido fraudulento. Cada uno tendrá diferentes efectos. Los efectos del despido arbitrario, según la norma, es que el trabajador que requiera un despido, que solicite la protección contra el despido arbitrario, lo realizará a través de un proceso judicial. ¿Qué proceso judicial? Un proceso por despido arbitrario, cuyo efecto directo será que la indemnización, una indemnización laboral. Podemos establecer que el despido arbitrario es aquel que se produce en contra de un trabajador y que su efecto principal será que se le otorgue una indemnización propiamente para equivalente a los años de servicio. ¿Qué dice la ley? La ley dice que si un trabajador es despedido arbitrariamente, podrá solicitar al Poder Judicial a través de un proceso laboral, actualmente en el 2020 a través de la ley 29497, la nueva ley procesal laboral, y solicitar su indemnización por despido arbitrario. El efecto de un despido arbitrario, la protección contra un despido arbitrario es una indemnización. ¿Y a cuánto asciende esta indemnización? Esta indemnización asciende a 1,5 sueldos por cada año trabajado, máximo 12 remuneraciones. Quiere decir que si yo vengo trabajando 10 años, 12 años, voy a obtener como indemnización del despido arbitrario 12 remuneraciones como máximo. Si trabajo 3 años, tendré que hacer mi cálculo, mi fórmula matemática. He trabajado 3 años, sueldo y medio por año, sueldo y medio por año, sueldo y medio por año, y tendré como indemnización un promedio de 4 salarios y medio por haber trabajado 3 años, ¿no? Entonces, podemos establecer que el primer tipo de despido es el despido arbitrario y la protección que se establece a este despido es una indemnización para que pueda ser cobrada por el trabajador. Ahora vamos a desarrollar o vamos a señalar el segundo tipo de despido, que es el despido nulo. El despido nulo es aquel que tiene por efecto, ¿cuál es la protección o la consecuencia del despido nulo? Si he sido despedido por alguna de las causales establecidas en la ley, que dice que si he sido despedido por ser dirigente, por haber realizado actividad sindical, un reclamo ante la empresa, estar embarazada o por haber sido discriminado, se configurará el despido nulo. ¿Y cuál es el efecto? ¿Cuál es la protección frente a este tipo de despido? La ley dice que es la reposición al puesto de trabajo. Si se dan cuenta, hay una diferencia, ¿no? La diferencia es que el trabajador va a poder ser repuesto a su centro de trabajo. Claramente, este efecto o esta protección va más allá de un monto indemnizatorio. Lo que busca es revalorar el derecho al trabajo y dar la protección de su reposición. El despido incausado y el despido fraudulento, que han sido creados
por el Tribunal Constitucional y que a la fecha no están en ninguna norma, sin más que en los precedentes vinculantes y en el desarrollo jurisprudencial, tienen el mismo efecto, la reposición del trabajo. Entonces, vamos a establecer que el despido injustificado o los tipos de despidos injustificados en Perú son despido arbitrario, cuyo efecto es la indemnización, una indemnización valorada en sueldo y medio por año, el despido incaudulento y estos tres últimos despidos, la protección o el efecto será la reposición al centro de trabajo. Por lo tanto, podemos señalar que el despido fraudulento, el despido incausado y el despido nulo tienen un mismo efecto, una misma protección, que es la centro laboral. Ahora, con el desarrollo de la jurisprudencia, el paso del tiempo, se ha establecido también otro tipo de protección que es como, por ejemplo, la indemnización por daños y perjuicios, la indemnización por daño moral, la indemnización por lucro cesante, la indemnización de daños punitivos. Esto se ha ido desarrollando a través de los plenos laborales, plenos jurisdiccionales, en los que han desarrollado de forma clara. El despido arbitrario también puede tener una indemnización no solo por la acción de haberme despedido, sino una acción de la indemnización por daño moral, porque todo trabajador que es despedido tiene un detrimento, una aflicción psicológica, y esta aflicción psicológica se llama daño moral. Del mismo modo, el Pleno Laboral de Tacna del 2019 también dice que se podrá sancionar al empleador con daños punitivos que son equiparables a lo que el trabajador tenía que pagar por una pensión, la ONP, no un porcentaje, el 13% como daños punitivos. Para el despido nulo, ¿qué dice la ley? La ley dice que la protección contra el despido nulo será el proceso judicial por despido y tendrá la reposición y además de la reposición, los devengados, todos los salarios dejados de percibir desde el momento que he sido despedido. Es una protección. Adicional a ello, ¿se puede pedir el daño moral? Por supuesto, se puede pedir el daño moral porque del mismo modo ha sufrido una aflicción psicológica, daños punitivos. Ahora, en el despido incausado y el despido fraudulento, que han sido creados por la jurisprudencia, los efectos son la reposición, pero la jurisprudencia ordinaria y constitucional ha establecido que no existe un pago de todos los salarios dejados de percibir como en el despido nulo. Por lo tanto, al despido incausado y al despido fraudulento se le agrega una protección que es la indemnización por lucro cesante, que es todo lo dejado de percibir durante el periodo no laborado. Adicional, el daño moral y los daños punitivos. Por lo tanto, podemos decir que la protección contra el despido, contra cualquier tipo injustificado, es recurrir a un proceso judicial bajo el amparo de la ley procesal, la 29497, e iniciar un proceso ordinario solicitando como pretensiones, ya sea despido arbitrario, nulo, incausado, fraudulento, uno, pedir el efecto propio. Si es despido arbitrario, la indemnización. Si es nulo, incausado, fraudulento, el efecto, la reposición. Y adicional a estos, pedir la indemnización por daño moral, la indemnización por lucro cesante y la indemnización de daños punitivos. Efectivamente, si se dan cuenta, estamos hablando dentro de la protección contra el despido injustificado a través de la nueva ley procesal laboral, la 29497. Esta ley faculta a que todos los trabajadores que hayan sido despedidos injustificadamente puedan recurrir a su protección a través de este proceso ordinario laboral. Con esto, yo creo que podemos ir dando por finalizada la clase de hoy, no sin antes decirles a todos los oyentes que están al otro lado de la pantalla que tenemos obligaciones que cumplir, como por ejemplo que ustedes tienen que responder estas tres preguntas, ¿no? Tres preguntas que es, ¿qué es la extinción del vínculo laboral? ¿Cuáles son las causales de la extinción de la relación laboral?
¿Cuáles son las causales de la extinción por despido relacionadas con la conducta del trabajador? Estas 3 preguntas tienen que dar de ustedes una respuesta a los correos de la Comisión de Derecho Laboral en el plazo establecido y ordenado al inicio de las clases, ¿no? Desde el inicio de las sesiones ustedes saben cuáles son sus tareas, por lo tanto les dejo estas 3 preguntas para que las puedan desarrollar y remitir sus respuestas, que es la extinción del vínculo laboral, cuáles son las causales de la extinción de la relación laboral, cuáles son las causales de la extinción por despido relacionadas a la conducta del trabajador. Las 3 preguntas que están ahí tienen que ser resueltas. Por favor, le pido a las personas que están al otro lado de la pantalla que las copien, las desarrollen y las tengan ahí a la mano. A ver, damos un segundo para que puedan copiarlas. Listo. Con esto culmina mi participación en esta sesión referente a la extinción del vínculo laboral realizada por la Comisión de Derecho Laboral de la Sociedad Peruana de Derecho en este curso virtual de actualización laboral Perú frente al COVID-19. Agradezco a todos los que están al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por esta atención y por el tiempo prestado. Yo me despido con ustedes esperando que haya sido un grato aprendizaje tanto para ustedes como para mi persona. Hasta luego. Bien, estimados participantes, la clase de hoy ha concluido. Les agradecemos por su participación y su gentil asistencia. Los invitamos a continuar con sus clases de este primer curso virtual de actualización laboral Perú frente al COVID-19. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.